La pandemia sacude al mundo entero y golpea no solo, pero con especial dureza a América Latina y el Caribe. Tanto la pobreza como la pobreza extrema han aumentado en la región y con ellas la emergencia sanitaria. Y hablamos de otro impacto de nefastas consecuencias del efecto de la pandemia sobre la migración. Crece la movilidad intrarregional, estimada en más de 40 millones de personas. Quien conoce muy de cerca y muy bien esta realidad es la ONG internacional e independiente Médicos Sin Fronteras. Entre los principios fundacionales de esta organización no solo está la de prestar ayuda médico-humanitaria, sino la de contarle al mundo lo que ocurre sobre el terreno, sobre por qué tanta gente tiene que desplazarse y enfrentar situaciones de emergencia y sufrimiento. La directora general de la Oficina de América del Sur de Médicos Sin Fronteras, Josefina Martorell, nos acerca a esta realidad en nuestra entrevista de la semana aquí en DW. Bienvenida, señora Martorell. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muchos países de América Latina se anotan actualmente picos máximos de contagios con coronavirus. Destacan los casos de Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay, entre otros. México es la quinta nación del mundo con más muertos por esta causa. Un país que, por cierto, pasó las fiestas navideñas sin restricciones. ¿Cuál es su experiencia sobre el terreno y cuáles las limitaciones de su organización a la hora de ayudar? Bueno, en realidad, como vos decís, la pandemia pegó de manera desigual en algunos de nuestros países, sobre todo en lo que es América Latina, en especial en algunos países como por ejemplo ahora queda tan lejos, pero recordamos cuando empezó la pandemia, bueno, más o menos a esta altura en lo que era China, y después el epicentro estuvo en Europa y luego en América Latina en situaciones como por ejemplo Ecuador, que tenía una tasa de mortalidad que era de las más altas del mundo, luego también en Perú, en Brasil, y en todos esos países nosotros empezamos a trabajar con la pandemia de COVID-19. Antes no lo estábamos haciendo en Brasil, por ejemplo, teníamos un proyecto nada más en Roraima, pero tuvimos que empezar a trabajar con las personas más vulnerables, las personas sin hogar, las personas que estaban en las cárceles, realmente la población más vulnerable de Brasil, que vemos que tuvo picos desiguales en esta pandemia. Lo mismo en Ecuador o en Perú, donde no teníamos intervenciones, entonces tuvimos que trabajar. Ahora contarte la situación, por ejemplo, de Venezuela. La Omicron está pegando realmente de manera muy fuerte. Nuestros hospitales no puedo decir que están saturados, pero sí están con números crecientes, tanto en lo que son las salas de internación como también en lo que es la atención primaria. Así que estamos respondiendo en muchísimos países en América del Sur y América Latina. Me gustaría mencionar brevemente un estudio reciente de varias universidades de la región, como Chile, Argentina y Brasil, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud. Los resultados reflejan que los trabajadores de la salud de 11 países de América Latina presentan elevadas tasas de síntomas depresivos y pensamiento suicida. También aquí en Europa se han conocido estudios similares. Hablamos mucho de la pandemia, de la enfermedad en sí, pero menos de las consecuencias para el personal sanitario. ¿Prestan ustedes ayuda también en este sentido? Sí, por supuesto, la verdad que es muy importante decirlo porque nosotros estamos prestando ayuda tanto al personal sanitario como no sanitario que está haciendo frente a esta pandemia. Ya estamos hablando de más de 2 años, o bueno, empezó hace más de 2 años esta situación, esta pandemia alrededor del mundo, y realmente los trabajadores de la salud han trabajado de manera desproporcional para hacer frente a esta pandemia. Así que sí, en nuestros proyectos no solamente en América Latina, en otros países también, en lo que era el epicentro en su momento, como dijimos, en Europa, tuvimos que prestar actividades de salud mental no solamente a los pacientes que atendíamos, sino también al propio personal de salud, que realmente, como vos decís, sufría y sigue sufriendo síntomas de cansancio extremo, bueno, que los llevan a pensamientos muchas veces pesimistas y tal vez suicidas. El año pasado ustedes exigieron que no hubiese patentes médicas para las vacunas, los medicamentos y los métodos de diagnóstico de COVID-19. ¿Cree que liberar las patentes ayudaría a tener una mejor cobertura a nivel global? Sí, por supuesto, y desde el comienzo
desde octubre del 2020, cuando Sudáfrica e India presentaron ante la Organización Mundial de Comercio este pedido para la exención de tratamientos, suministros y vacunación del COVID-19, para que se liberaran las patentes, para hablar de manera más coloquial. Realmente lo estuvimos apoyando desde Médicos Sin Fronteras y estuvimos haciendo mucho abogacía porque nosotros creemos que esta situación de pandemia, mientras dure esta pandemia, las patentes deberían estar liberadas. Esto realmente no sería una situación de un suministro infinito de un día para el otro, pero sí mejoraría la situación de muchos países que aún hoy no han accedido, el 85% de la población en África no ha accedido a ninguna dosis. Realmente hay trabajadores en el frente que no han podido ser vacunados en algunos países. Mientras tanto, en otros países estamos hablando de que se está dando las dosis de refuerzo, la tercera o la cuarta dosis. Esto realmente preocupa porque lo que decimos y estamos totalmente convencidos es que esta pandemia no va a terminar para nadie hasta que no se termine para todas las personas del mundo. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, con las diferentes mutaciones, las diferentes variantes. Ahora estamos hablando de la Omicron, pero luego no sabemos cuál es la que vendrá. Para esto, todas las personas del mundo, la mayor parte de las personas del mundo tiene que estar vacunadas. ¿Pero qué postura defiende ante el argumento de que la liberación de los derechos de propiedad intelectual suponen desincentivar la innovación e investigación tecnológicas de las farmacéuticas, por ejemplo? Bueno, la verdad que no estamos de acuerdo, nos parece que eso es un poco se trata de una falacia, porque estamos hablando de que en esta situación, por ejemplo, la vacunación, las vacunas fueron financiadas en una gran mayoría por los fondos públicos, fondos de muchísimos países, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, como de otros países, fueron los que adelantaron fondos para poder en todas las etapas de investigación y desarrollo de estas vacunas. Y ahora son las grandes farmacéuticas quienes están recibiendo las ganancias. Entonces nosotros siempre lo que abogamos es poder anteponer las vidas al beneficio de las empresas, en este caso farmacéuticas. Así que lo que yo te puedo decir es que no es lo que se ve en la realidad. Si empezamos a mirar un poquito más y desmenuzamos los datos, realmente fueron los propios contribuyentes quienes a través de sus impuestos financiaron estas vacunas que ahora están volviendo a pagar cuando los países vuelven a pagar a las farmacéuticas. Hay países que se quedan afuera de todo este sistema y no pueden acceder a las vacunas, como decimos, de los países más pobres del mundo, que realmente vemos que en África, en los países africanos, salvo en lo que es el sur de África, en Sudáfrica, todavía la pandemia no ha pegado de manera tan fuerte como en otros países, pero no descartamos que esto suceda en el futuro y la población realmente no está vacunada. Vamos a ver, Médicos Sin Fronteras es testigo del efecto de la pandemia en todo el mundo, ya lo comenta usted, también es testigo de cómo Latinoamérica se ha convertido en un enorme corredor lleno de migrantes. ¿Hay un denominador común para quienes se ven obligados a huir? ¿Y qué es lo que ha cambiado con la pandemia? Bueno, en realidad el denominador creo que no es común porque hay personas que tienen que desplazarse por situaciones sociales, políticas de algunos países, otros por situaciones económicas, y ahora cada vez más también estamos viendo las consecuencias del cambio climático sobre las poblaciones que se ven forzadas a desplazarse. El año pasado, por primera vez, desde América Latina, realmente tenemos un número que es lastimoso, que somos el continente, digamos, con la mayor crisis de desplazados a nivel global después de Siria. Esto a raíz de la crisis venezolana. Según la ACNUR, en los últimos años, más de casi 6 millones de venezolanos tuvieron que emigrar y casi 5 millones se encuentran en países de la región, siendo el país que más acoge migrantes venezolanos y migrantes y refugiados venezolanos su vecina Colombia. Así que no te puedo hablar de un común denominador, pero sí de familias que realmente quieren salir adelante, personas que quieren ellas salir adelante y sacar a sus familias adelante, entonces migran. ¿Y cuál es el común denominador en muchísimos casos? Es el cierre de las fronteras con la excusa de la pandemia. Obviamente se entiende desde Médicos Sin Fronteras que en algún momento se pensó que lo más efectivo era cerrar las fronteras, pero ahora lo que vemos es que eso no ha resultado tan eficaz como si, por ejemplo, la vacunación en todo el mundo. Entonces, las personas que se ven forzadas a huir, a migrar, a solicitar asilo, no
no pueden o se les hace más difícil cruzar las fronteras, y en muchos casos esta crisis, esta pandemia se usa justamente como excusa para devolver a las personas a sus lugares de origen donde realmente no pueden estar. Así que sí, nosotros lo vemos con preocupación, estamos trabajando, quizás lo puedo mencionar aquí, en países como Venezuela, pero también en la frontera con Colombia, y también en lo que es el Darién, que es una selva en Panamá, donde realmente las personas tienen que pasar caminando y se ven forzadas a situaciones, digamos, de tortura, de violencia, para poder llegar a lo que es la parte norte de nuestro continente de América Latina. En toda esa ruta es que Médicos Sin Fronteras está trabajando. Vamos a centrarnos, si le parece, un poco más en esa peligrosa ruta de la selva del Darién entre Panamá y Colombia. Es uno de los límites fronterizos más peligrosos para los migrantes en su ruta a Estados Unidos. Ya lo comenta usted. ¿Cómo atienden a ustedes a las víctimas, por ejemplo, de violencia sexual? ¿Se denuncian los casos? Bueno, es una pregunta que la verdad que es muy valiosa. Muchas veces los casos, depende cada situación, y realmente lo que trabajamos es situación por situación, en qué casos sí debemos denunciar este tipo de violencia, pero lo que hacemos sobre todo es no denunciar casos individuales que por ahí podríamos poner a las personas en peligro, pero sí denunciar una situación que vemos de muchísimas mujeres que nos cuentan y que también vemos, porque atendemos a estas mujeres, las violaciones, la violencia sexual a la que son expuestas. Entonces, sí hacemos muchísima abogacía para que los países tomen sus responsabilidades y puedan cuidar a estos migrantes en la ruta migratoria. Yo te puedo decir que de 30.000 personas que atendemos, más de 10.000 han sido niños y más de 1.000 mujeres embarazadas, y muchas mujeres son embarazadas fruto de violaciones. Esto no solamente tenemos atención médica directa, sino también lo que mencionábamos antes, atención en salud mental, porque obviamente todas estas situaciones causan efecto en la salud mental de las personas que migran. Habla usted de responsabilidades. ¿Asumen los gobiernos su responsabilidad a la hora de proteger a los migrantes? No. Realmente es una respuesta corta. Bueno, no puedo generalizar que todos los gobiernos actúan de la misma manera, pero vemos que más y más los gobiernos o los estados hacen caso omiso a sus responsabilidades, y acá quizás voy a correr el foco también y ponerlo en la crisis migratoria en el Mediterráneo central. Estamos hablando de personas que tienen que emigrar también de lo que es países de África y de Medio Oriente, y lo hacen a través de Libia, y cruzan el Mediterráneo central, y allí justamente los gobiernos europeos realmente no cumplen con lo que es el derecho humanitario, con el derecho internacional de mar, cuando las personas naufragan y no hacen ninguna atención a los llamamientos a los náufragos, digamos, no hacen atención, y cuando realmente los terminan rescatando, los llevan a las costas de Libia. Libia no es un puerto seguro, y un naufragio solo está terminado cuando las personas llegan a un puerto seguro. Y es por eso que desde 2015 nosotros hemos tenido, cada año un barco diferente. Es el 7º barco que tenemos en el Mediterráneo central. Ya hemos tenido que asistir a más de 82.000 personas, y hablamos que ahora en este momento tenemos a más de 84 personas en nuestro barco en alta mar, esperando que nos den un puerto seguro. Realmente es una situación que vivimos, que las personas están al límite, y que nuestros equipos están trabajando tanto en actividades, de nuevo, en actividades médicas como en actividades de salud mental para toda esta población que migra. Su mensaje es claro y la situación dramática, ya lo dice usted. Su ONG se llevó el Nobel de la Paz en 1999, entre otros muchos reconocimientos en estos 50 años que ha cumplido Médicos Sin Fronteras, que cumplió en diciembre pasado. Medios destacaban entonces que el galardón premiaba la impertinencia de la organización, de su organización, al criticar también cuestiones políticas, también en materia de migración. Usted llama las cosas por su nombre. ¿Funciona, señora Martorell, esa dualidad sanitaria y activista, o compromete la labor médica de su organización? Bueno, hemos aprendido bastante en estos 50 años, y así como mencionabas al principio, nosotros nos creamos por un grupo de médicos, pero también de periodistas. Entonces, una parte es la acción médica directa y otra parte es prestar testimonio. Estamos convencidos, no sabemos justamente si las palabras salvan vidas,
pero sí estamos convencidos que el silencio mata. Eso es algo que lo dijimos, o sea, lo dijo el presidente de nuestra organización al recibir ese premio Nobel en 1999 y lo seguimos afirmando. Entonces, nosotros denunciamos cuando creemos que es mejor la denuncia que el poder estar ahí brindando atención médica directa. Hay veces que por cierto tiempo tenemos que callarnos, realmente callarnos aunque nos indignen ciertas situaciones, pero para poder seguir en determinados países, en determinados contextos, que de otra manera si no nos expulsarían. Y eso ha pasado en el pasado, digamos. Entonces, como te digo, en estos 50 años hemos aprendido cuándo hablar y cuándo esperar hablar o hablar de otra manera y usar otros mecanismos, porque queremos estar ahí y queremos poder atender a las poblaciones más vulnerables del mundo. Y esta dualidad que vos presentabas realmente es así, pero es lo que hace a nuestra organización. Realmente es parte de nuestra razón de ser, poder estar ahí. Estamos ahí directamente atendiendo al paciente, pero también estamos prestando ese testimonio. Josefina Martorell, directora general de la Oficina de Médicos Sin Fronteras para América del Sur. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y un cordial saludo. Gracias. Gracias a vos, Ana.